Muy buenas tardes, nos encontramos en la Universidad Piloto de Colombia desarrollando un video informativo para la asignatura de Economía y Finanzas Internacionales. Esto con el fin de abordar tres temas importantísimos. El primero, evasión fiscal internacional. Segundo, mecanismos proactivos para reducir la defraudación fiscal. Y tercero, realizar un análisis de Colombia en la actualidad respecto a estos dos temas antes mencionados. Para el video informativo contamos con 4 integrantes. El primero de ellos, Dubán Algarra, seguido de Andrés Gil, seguido Samuel Rojas y quien les habla, Estefanía Salazar. Vamos a dar apertura del primer tema, evasión fiscal internacional. Muchas gracias. Desde los años 70 se empezaron a generar una serie de acontecimientos que empezaron a impactar en el mercado, específicamente en los mercados financieros, lo que ha generado que el mercado evolucione, creando consigo tendencias de emprendimiento e innovación en los mercados financieros. Después de esto han surgido también tanto herramientas como debilidades en el mercado. Dentro de ellas podemos encontrar lo que es la evasión y la elusión fiscal. Dentro de las formas de evasión fiscal encontramos las siguientes. Primero, declaración de impuestos. Segundo, paraísos fiscales. Tercero, designar testaferros. Cuarto, fideicomisos. Quinto, cambiar la residencia fiscal. Y sexto, vacíos o lagunas en la legislación, lo que se conocen como vacíos legales. Por esto vamos a hablar del tema de evasión fiscal y específicamente vamos a empezar hablando de los paraísos fiscales, dado que esta es una de las naturalezas o de las principales rutas que utilizan las empresas o personas para la evasión fiscal internacional. Una de las formas de evasión son los paraísos fiscales. Como tal, no existe una definición precisa de lo que es un paraíso fiscal, pero se entiende por paraíso fiscal un centro financiero que tiene unas características específicas que hacen que se cumpla ese tipo de evasión y elusión. Dentro de esas características, primero tenemos que la fiscalidad es nula o es reducida. Eso se debe porque las condiciones del gobierno permiten que exista una laxa normativa financiera al respecto. Y por último, todas las personas que entran dentro de estos paraísos fiscales gozan de una naturaleza enclave que les permite realizar esas operaciones de una forma segura y que sea difícil para las autoridades o los gobiernos poder rastrear quiénes vendrían siendo pues sus principales tenedores. Los agentes que pueden utilizar para fiscales son 3: bancos, empresas transnacionales y individuos con grandes patrimonios. Para entender cómo funciona o cómo ha sido la transformación de la evasión fiscal, debemos remontarnos un poco a la historia. Desde los comienzos, los bancos han jugado como los principales intermediarios financieros en las economías. Su principal actividad al comienzo era la de prestar dinero a los agentes económicos. De ahí, ellos han venido transformándose para poder empezar a invertir sus capitales y sus fondeos en mercados financieros. Pero para la creación de estos mercados financieros hay que entender que a través de la historia ha jugado un papel muy importante la innovación y el emprendimiento en la creación de instrumentos financieros, productos de papel como contratos, pagarés, etcétera, que han hecho más fácil el tema de las inversiones institucionales, los fondos alternativos y los fondos de riqueza privada. Desde este punto podemos entender cómo actualmente hablamos de temas como las fintech y cómo ha preocupado un poco la aceleración que ha tenido los crecimientos de estas entidades con respecto al marco regulatorio que maneja el sistema financiero, como lo es el Banco Central o la Superintendencia Financiera, para controlar todo el tema regulatorio. Es en este momento como el crecimiento acelerado de las empresas con innovación y emprendimiento que no tienen una regulación han hecho importante hablar de temas de evasión fiscal y cómo tratar de mejorar todas las lagunas en cuanto al marco regulatorio. Siguiendo con el tema de los paraísos fiscales, tenemos el documento de Panama Papers, donde nos indica que fueron filtrados 11 millones de documentos de la firma panameña Mossack Fonseca. Básicamente lo que hacían estas personas adineradas era que ocultaban sus riquezas en este tipo de jurisdicciones. El modo en el que operan estas personas es que crean unas empresas pantalla donde por medio de un modelo como un fideicomiso pueden hacer que los clientes laven dinero, evitan sanciones o llegan a impuestos, pues que es el tema central como tal del video. Son compañías secretas extraterritoriales que están vinculadas o asociadas a ciertos casos, más exactamente a 12 casos
de jefes de Estado actuales y pasados, donde de alguna manera se puede resaltar algunos como el expresidente de Egipto, el ex líder de Libia o hasta el actual presidente de Siria. Como dato adicional, los dueños de la firma legal Mossack y Fonseca dicen que han operado durante 40 años y que han hecho estas operaciones de manera intachable y que no se hacen responsables de las acusaciones. Para entrar en contexto vamos a hablar del shadow economy, que en otras palabras es la economía sumergida o la economía negra. La economía sumergida es toda actividad ilícita económica que escapa al control de Hacienda. El volumen total de dinero negro circulante en un país o en una jurisdicción, es decir, el conjunto de transacciones monetarias que no son declaradas de forma correspondiente a las autoridades fiscales o monetarias de dicho país o de la jurisdicción. Esto trae graves consecuencias en cuestión del fiscales como tal. Entonces, la recaudación tributaria disminuye significativamente. Esto también atrae que haya una dificultad de lucha contra las actividades ilícitas por parte del país. Bueno, la economía ilegal de un país se mide por el PIB, Producto Interno Bruto, que es la producción de un país en un año. La economía sumergida no entra dentro de este cálculo, ya que la economía ilegal, hay dos partes de la economía sumergida. La primera es la economía ilegal, que está formada por transacciones cuyo comercio está prohibido, lo que quiere decir tráfico de armas y dineros que vengan provenientes de todo el tema de drogas como tal. La otra parte es la economía informal, que se trata de aquellas transacciones que siendo legales no están declaradas como tal. Bueno, esto lo que trae son varios efectos. Uno de ellos es que impide a las jurisdicciones recaudar de forma justa los dineros circulantes. Otra es que no deja proporcionar el peso que tienen estas mismas al Producto Interno Bruto, ya que, como su nombre lo dice, son dineros ilegales. Bueno, otra de las consecuencias a raíz de todo este proceso es que las autoridades de cada país generan una presión fiscal aumentándola, lo que hace que muchas veces la economía sumergida aumente mucho más debido a estas presiones. Al fomentar una presión excesiva, las personas dejan de tributar por una u otra cosa dependiendo el contexto en el que se maneje. Y la otra es la materia fiscal. Siguiendo con el tema de la evasión fiscal, nosotros tenemos que revisar por qué se van impuestos normalmente. Una de las razones principales es que las personas no sienten que tienen una representación por parte del gobierno. También está en que hay un sentimiento por parte de los ciudadanos que hay una debilidad en las instituciones. También se emplea en que no hay un orden cultural o una percepción ética frente al pago o la tributación. De esta manera, pues las personas muchas veces creen que hay una mala estructura del sistema fiscal donde pues existen los vacíos fiscales. Cabe resaltar que toca resaltar las diferencias entre la evasión fiscal y la elusión. Todo esto pues tocando el tema global de la evasión fiscal. Hablando pues más claramente sobre la evasión y la elusión, tenemos que tener en cuenta que la evasión es la parte de la no tributación por los bienes o por las riquezas que perciben pues las personas anualmente. Esto quiere decir que la evasión es ilegal y la elusión son los mecanismos que se crean a través de la ingeniería financiera por las cuales las personas naturales o jurídicas encuentran la manera de no tributar a la tasa gravamental que les toca, haciendo que por medio de mecanismos como cuentas AFC, que es el ahorro y el fomento de la construcción, o por medio de planes institucionales para las empresas, hacen disminuir la tasa gravamental hasta su punto máximo, donde tienen que declarar pues menos impuestos para el Estado y pues tienen ciertos beneficios. Dentro de los mecanismos proactivos para reducir la defraudación fiscal internacional, encontramos uno muy claro en el libro de Panama Papers. Lo voy a tratar específicamente en el caso del dictador Bashar el-Assad. Él usa una sociedad pantalla que está a nombre de un testaferro, un amigo de él, llamado Rami Makhlouf. Estos dineros que ellos recogen los empiezan a utilizar para la financiación del terrorismo dentro del mismo país, es decir, para mantener su dictadura. ¿Qué hace Estados Unidos? Como medida, lo incluye en una lista negra
buscando bloquear o romper sus vínculos comerciales. Estos vínculos son en los familiares o incluso llegan hasta los amigos más cercanos. Como medida cooperativa, hay organizaciones como la Unión Europea o la ONU que también toman estas mismas medidas, generando así un sistema de transferencia de información internacional. Esto con el fin de reducir este flagelo y mitigar de alguna forma la evasión por mecanismos como sociedades pantalla a través de paraísos fiscales. Para complementar el tema anterior de mi compañero sobre mecanismos proactivos para la defraudación fiscal, tenemos que tener en cuenta que los países están llegando a consensos en cuestión de transferencia de información. Esto con el fin de que la información sea clara, transparente y veraz sobre personas naturales o jurídicas que tengan vínculos con paraísos fiscales. Esto con el fin de determinar la realidad fiscal como tal. A modo de conclusión, los países y las jurisdicciones buscan mantener un flujo de información transparente con los paraísos fiscales y la comunidad internacional sobre las actividades comerciales en las diferentes jurisdicciones. Bueno, ingeniero, ya para finalizar en este video informativo, lo que nosotros vamos a realizar es un debate y nos vamos a centrar en puntos como, por ejemplo, cómo es el panorama general que se vive actualmente en nuestro país. Para eso, pues, les voy a hacer cierto tipo de preguntas, las cuales, pues, la idea es llegar a un consenso y mirar de qué manera tenemos los temas claros referentes a los que hemos visto. Por ejemplo, Samuel, ¿tú qué opinas referente al panorama nacional actual? Bueno, el panorama se muestra bastante gris, dado que en materia tributaria hemos visto una debilidad por parte del Estado, dado que históricamente hemos venido en déficit tributario y es una situación que ha sido muy compleja de revertir, y realmente se ve la lucha del Estado, por ejemplo, a través de las reformas tributarias que se están realizando anualmente y muestran que no hay una estabilidad en materia tributaria. Esto deja algunas preguntas y abre el debate también en otras cuestiones, como por ejemplo, ¿cuál es la manera apropiada en la que se debería hacer este recaudo? Bueno, mi opinión frente a cómo se ve el panorama en cuestión de evasión fiscal es que Colombia está demasiado atrasado en este tema, como lo decía mi compañero Samuel, y reiterando todas las contras que maneja esto. Una de las más importantes es que las personas han adquirido cierta facilidad para evadir la cuestión tributaria. Entonces, uno de los ámbitos que hay que tocar con más fuerza es generarle a la persona esa confianza en cuestión del tributo. Ahora, pues examinemos también cómo se está adaptando los mercados financieros actualmente. La entrada, digamos, de las fintech a la economía han hecho que, digamos, el sistema regulatorio de Colombia no tenga lo que se necesita para llevar a la velocidad a un marco regulatorio, para una normativa que le permita, digamos, controlar lo que se está obteniendo en rentabilidades en estos mercados. Eso ha hecho que, digamos, que en este momento, pues básicamente la fiscalidad, todo lo que tiene que ver con la normativa legal esté atrasada, y aparte de eso, pues que las personas puedan ver un mecanismo de evasión bastante significativo y fácil, un mecanismo fácil de acción. Entonces, pues lo que necesita en ese caso Colombia es como empezar a trabajar constantemente en la normativa. Ok, de esta manera, pues, no sé si mi punto de vista lo comparto con Estefanía. Yo pienso que se han generado más mecanismos y vehículos a través de la ingeniería financiera que están ayudando, aparte de la evasión, a la elusión de impuestos en Colombia. Pienso que, o sea, es un gana y gana. ¿Por qué? Por ejemplo, las personas, como lo comentábamos anteriormente, que hacen sus ahorros en cuentas AFC, ayudan a disminuir su tasa gubernamental, pero ellos tienen ciertos requisitos para poder sacar ese dinero, excepto de ese impuesto. Entonces, si lo vemos de esta manera, claramente estoy eludiendo de una manera correcta, pero a la vez se puede decir que estoy evadiendo porque estoy dejando de darle esos ingresos al Estado.
Bueno, como para complementar, creo que Colombia debería robustecer más su sistema en cuestión de leyes, ya que con las que cuenta en el momento no son suficientes para abarcar como tal la evasión fiscal del país. Muy interesante todo lo que hablaban, pero yéndonos un poquitico más, ¿ustedes cuáles creen que sean esos mecanismos que se deben de tener en contra de esa evasión fiscal? Yo personalmente he pensado mucho en una cuestión, y es que nosotros tenemos un volumen por un lado y tenemos por otro lado un impuesto, o por lo menos un porcentaje, ¿sí? Esto al final me va a dar, la multiplicación de estos me va a dar el tributo. ¿Qué pienso yo? Personalmente pienso que este volumen que nosotros tenemos, estas masas a las que se están grabando, es muy pequeño en comparación a lo que se podría tener. Es decir, hay personas que están evadiendo, que por su naturaleza de evasores realmente nos dicen a nosotros que tienen volúmenes importantes de capitales que están dejando fuera para que no los graben. Entonces, si nosotros bajamos esta tasa y empezamos a incluir a esos evasores, lo que vamos a generar en un futuro es vamos a tener un volumen más grande y en compensación a la tasa, o sea, vamos a compensar esa tasa que estamos perdiendo por un lado, la vamos a compensar en volumen. Obviamente esto va a tener algunas prioridades, como por ejemplo el marco regulatorio, como bien lo mencionaba Andrés. Es un marco regulatorio que se está quedando muy atrasado, es muy arcaico y como decía Estefanía también, hay que robustecerlo, hay que empezar a caerle a los evasores con el peso de la ley para que esto empiece a tener unos resultados en un futuro. En cuestión de mecanismos que se puedan tomar en cuenta, creo yo que en Colombia debería implementarse algo así como implementa Estados Unidos en cuestión de su tributación, y es que ellos, las personas que viven en Estados Unidos, realizan su pago anual, o se generan su tributo, y a raíz del año ese dinero vuelve a ellos. Lo que hace el sistema financiero o el gobierno de Estados Unidos es apalancarse con ese dinero, creando inversión, y esto genera que las personas que tributan tengan mucha más confianza. De pronto eso es lo que nos hace falta aquí en Colombia, confianza a través o más confianza al sistema gubernamental como tal de acá de Colombia. Digamos, yo por lo menos agregaría a lo que dicen nuestros compañeros, que hace falta una fuerte participación en temas educativos acerca de lo que es la importancia que tiene que ver la declaración de los impuestos. Siento que de esta manera se va a poder atacar todo lo que tiene que ver con el tema de disminuir mis impuestos a través de un fideicomiso o de un testaferro, acepto el tema de cómo cumplir las normativas. Y pienso que en Colombia lo que no está funcionando es precisamente el factor de cuál es mi papel en la economía. Básicamente las personas eluden o evaden sus impuestos es simplemente porque literalmente no tienen confianza en lo que es el gobierno y lo que les proporciona. Entonces, a través de una educación, pues obviamente voy a saber que si yo no pago mis impuestos como debería, con lo que trabajo y todo eso, pues obviamente no puedo sentarme a exigirle nada al gobierno en materia de desarrollo social, desarrollo de educación y todo eso. Siento que en las universidades, y especialmente desde los colegios, se podría ir cambiando la mentalidad de nuestros jóvenes para mejorar, digamos, esto en materia de cultura y en ética, que eventualmente de aquí a mañana pues va a permitir enriquecer mucho esos temas y evolucionar un poco la perspectiva que ese panorama gris que tenemos ahorita, llevarlo a algo óptimo como pues sucede en algunos países. Pienso que lo que dicen está muy bien. De pronto, el pro es que claro, se van a tener pues más impuestos, más monto para no abrir un hueco fiscal más grande en el país. Ahora yo veo algo negativo, no sé si de pronto todos lo compartimos. Eso es un periodo, una transición que no se va a tomar un solo gobierno, me explico. El tema tributario va de la mano con la política, claramente, ¿cierto? Entonces en el momento en el que
se empieza todo lo de cultura, lo de ética, lo de transformación del modelo, robustecer toda la parte legal frente a lo que Samuel nos decía de pronto en número y cantidad, no sé si En porcentaje. en porcentaje. Exacto, nos va a tomar un tiempo que no se va a lograr en un solo periodo. Entonces, no sé si de pronto todos estemos en el mismo consenso o crean que sí es viable y por qué o de qué manera. Claro, por supuesto, ya complementando un poco lo que Duván dice, estoy completamente de acuerdo. Esto realmente es un trabajo que se tiene que hacer de forma gradual, es importantísimo. No se puede bajar, voy a decir una cifra absurda, de un 19% que se está cobrando ahorita en el IVA a un 10% de la noche a la mañana. Realmente eso es un trabajo que se tiene que hacer a lo largo del tiempo, disminuyendo la carga, intentando captar a esos evasores, aumentando la base fiscal, pero evidentemente haciendo un trabajo muy importante y muy fuerte en materia de lo que es el marco legal, teniendo en cuenta además que se están metiendo, como decía Andrés, otras cosas, otros factores como son las fintech, y el marco legal se está quedando estático y está generando aún más vacíos legales para permitir mecanismos de ingeniería financiera tributaria y evadir de esta forma o eludir en este caso los impuestos. Pienso que es muy importante y también muy importante empezar a ganar la confianza, como se lo decía bien Estefanía en el caso de Estados Unidos, que gana la confianza porque lo que está haciendo el gobierno es recaudándose, apalancándose para invertir nuevamente en el país y después devolver parcialmente parte de lo que ellos dieron. Significa que su carga gravable no es tan alta, es alta en el primer momento, pero en un segundo momento vamos a tener una carga que va a ser mucho más asequible o mucho más favorable para los ciudadanos. Estoy de acuerdo con Estefanía, realmente hay una cultura, y con Andrés, de ilegalidad en el país, pero para mí personalmente pienso que la debilidad en las instituciones es un factor que ha sido determinante en esto. Hay gobiernos como por ejemplo Islas Marshall que adoptaron la tecnología blockchain o lo que se conoce como criptomoneda para recaudar los activos. Es decir, hay gobiernos que están evolucionando con las mismas tendencias actuales y de esta forma están intentando mejorar su tributación. En definitiva, también nuestro gobierno es un poco lento para las transiciones. Como medida contractiva también veíamos que se empezó a adoptar la factura digital relacionada directamente con la DIAN a través de unos proveedores autorizados, pero esto ha tomado demasiado tiempo. Pienso que si se hacen correcciones apropiadas en los momentos oportunos, se pueden lograr mejores resultados. Evidentemente también estas instituciones tienen que tomar una postura más favorable para los contribuyentes. Es decir, no podemos seguir a las masas pequeñas o a los pequeños contribuyentes, seguirlos cargando y cargando impuestos, dado que los grandes contribuyentes eluden o por otro lado evaden y realmente es una cuestión de equilibrar cargas. En eso también es determinante el papel de la institución. Entonces, si me preguntan a mí, yo me iría definitivamente porque hay una debilidad en las instituciones. Vale, en ese contexto de ideas, entonces, pues ya hemos mencionado cuáles serían una de las cuestiones por las cuales no se está tributando en Colombia, pero muy puntualmente yo sí les quiero preguntar, ¿cuál cree usted que es ese momento, esa decisión de no tributar en nuestro país? Muy puntualmente me gustaría saber. Yo sigo defendiendo mi punto de vista con respecto a una falta de cultura y de ética de cada uno de los colombianos, tanto de la parte que se encargan de administrar esa parte tributaria como de las personas que tenemos que cancelarla. Y es que viene el problema de que no hay confianza en el gobierno. ¿Por qué tengo que tributar si sé que se lo va a robar el gobierno? Y el gobierno pues no entiende tampoco el mecanismo. Hay momentos en donde el mismo gobierno sabe que se perdió una plata y la única forma de recaudarla es aumentándole los impuestos a la gente. Entonces, si no hay un tema cultural y algo en donde cada uno respete su papel en la economía, pues eso va a ser muy complicado, digamos, poderlo transformar. Y vamos a seguir en esa misma
como dice Samuel, en ese mismo panorama gris en el que nos encontramos actualmente. Para nadie es un secreto que Colombia está tipificado de pronto como un país ilegal. Ya el resto del mundo los ve con otros ojos. Para mí, uno de los principales factores de la evasión fiscal es que existe como tal mucho lavado de activos. O sea, es uno de los, no podemos ser ciegos ante la realidad, y Colombia es mágico para hacer este tipo de cosas. Entonces, para mí, uno de los principales es el lavado de activos, la ilegalidad como tal en ese sentido. Estoy de acuerdo con Estefanía, realmente hay una cultura, y con Andrés, de ilegalidad en el país, pero para mí personalmente pienso que la debilidad en las instituciones es un factor que ha sido determinante en esto. Hay gobiernos como por ejemplo Islas Marshall que adoptaron la tecnología blockchain o lo que se conoce como criptomoneda para recaudar los activos. Es decir, hay gobiernos que están evolucionando con las mismas tendencias actuales y de esta forma están intentando mejorar su tributación. En definitiva, también nuestro gobierno es un poco lento para las transiciones. Como medida contractiva también veíamos que se empezó a adoptar la factura digital relacionada directamente con la DIAN a través de unos proveedores autorizados, pero esto ha tomado demasiado tiempo. Pienso que si se hacen correcciones apropiadas en los momentos oportunos, se pueden lograr mejores resultados. Evidentemente también estas instituciones tienen que tomar una postura más favorable para los contribuyentes. Es decir, no podemos seguir a las masas pequeñas o a los pequeños contribuyentes, seguirlos cargando y cargando impuestos, dado que los grandes contribuyentes eluden o por otro lado evaden, y realmente es una cuestión de equilibrar cargas. En eso también es determinante el papel de la institución. Entonces, si me preguntan a mí, yo me iría definitivamente porque hay una debilidad en las instituciones. Listo. Yo lo entiendo un poquitico más por la parte de la elusión, pero elusión de persona jurídica. Ciertamente, pues, la persona natural hace su aporte tributario, pero si miramos las grandes masas, los grandes imperios, son los que aportan más a la parte tributaria nacional. Al momento en el que se abren planes institucionales, son proyectos por los cuales pues disminuyen la tasa gravamental, están ayudando a abrir o haciendo una fisura a ese hueco fiscal. Y bueno, entonces de esta manera que las personas jurídicas pues no sigan erosionando la base fiscal. ¿Alguno pues tiene algo más por complementar de pronto? Bueno, para entrar en contexto un poco, quiero citar al economista Andrés Bernaza, que comentó sobre unos documentos del Shanghai Economy y pues tiene una postura bastante interesante. Nos cuenta él que entre más dinero circulante haya en una economía, es más difícil de tener como ese control de ese dinero. Lo que quiere decir que si realizamos pagos o transacciones bien llamado tú a tú, son dineros que en sí no van a estar controlados en la economía. ¿Cómo sería en otra cuestión el tema de los bancos? Transacciones bancarias que sí van a estar controladas, el gobierno de pronto va a tener una mayor claridad. Entonces lo que quiero como tal resaltar aquí es que haya como una mayor inclusión en todo este tema de las transacciones como tal. Pues digamos, teniendo en cuenta lo que citas acerca de Schneider y el profesor Bernaza, podríamos resaltar que utilizando estos modelos, en especial el modelo de Mimic, va a servir, digamos, en mucha manera mostrar la importancia de por qué tenemos que enfatizar en la parte de la inclusión financiera con la cultura. Porque ya teniendo un panorama de qué es lo que estamos perdiendo, pues yo creo que de esa manera vamos a impulsarles investigaciones al respecto. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias por sus aportes, son de bastante relevancia frente a la clase, y pues de esta manera pues hemos finalizado con todo lo que tiene que ver con la evasión fiscal y los mecanismos proactivos contra la evasión fiscal, para la redundancia. También pues damos finalización a este video informativo, no sin antes pues recalcar la importancia
que han tenido todos estos temas referente a lo que tiene que ver con la economía y las finanzas internacionales. Muchas gracias.